Buen día, profesora. Mi nombre es Jessica Mejías y hoy le voy a hablar un poco sobre los elementos para el cálculo del salario según el artículo 100 de la LOT, de la Ley de Protección del Trabajo. Según la LOT, el salario es la remuneración que el patrón debe pagar al trabajador para el servicio que se presta en virtud del contrato del trabajo. Esto consta de ciertos elementos, los cuales son las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario, o en su caso las horas extra o valor del trabajo en los días de descanso obligatorio. Y adicional, los porcentajes sobre ventas y comisiones. Ahora le hablaré un poco más detalladamente de cada uno. Primeramente tenemos las primas, que son las cantidades adicionales que se le paga al trabajador por elementos como la antigüedad, el profesionalismo, responsabilidad, los riesgos que este corre en el trabajo, su transporte, alimentación, vivienda, entre otros recursos primarios, podría decirse. Estas se calculan en base al salario básico del trabajador y los porcentajes establecidos con la ley o según el contrato que se estableció antes de la relación laboral. Ahora, los sobresueldos son completamente distintos a las primas. ¿Por qué? Porque son cantidades que se pagan al trabajador por encima del salario básico, que no están establecidas de alguna manera dentro del contrato y tampoco implican un aumento permanente del mismo, porque puede ser como forma de incentivo, premios por alcanzar metas en el trabajo, gratificaciones, reconocimientos, entre otros. Estos pueden variar y nunca serán fijos necesariamente, pues como se dice, no están establecidos dentro del contrato, sino que es un extra que se le da al trabajador. Puede ser como un abono o gratificación por su buen trabajo realizado. Esto es bastante parecido a lo que son las bonificaciones habituales, con la diferencia de que estas sí son en periodos de tiempo parecidos o tiempos específicos, pero sin embargo siguen sin estar dentro del contrato. O sea, no es una obligación legal para el empleador entregarle esto a sus trabajadores. Sin embargo, suelen darse por productividad, puntualidad o asistencia y se mantienen como bonos, podría decirse casi que permanentes, para incentivar al trabajador. Hablando un poco de las horas extra, este es el monto que se le debe pagar al trabajador por las horas del trabajo que excedan las que indica su jornada ordinaria de trabajo o su contrato laboral. Este se calcula aplicando un recargo sobre el salario básico del trabajador. Esto dependerá mucho de la cantidad de horas extras realizadas o del trabajo realizado. Ahora, con el valor del trabajo en los días de descanso obligatorio. Este es el monto que se debe pagar a los trabajadores por las horas de trabajo que se realizan en días feriados o de descanso semanal. Es decir, si un trabajador tiene ciertos días libres obligatorios por contrato a la semana y se trabaja en esos días por requerimientos de la empresa, se le deberán pagar recargos adicionales. Estos se calcularán dependiendo de las horas extras trabajadas, del trabajo realizado o según lo acordado anteriormente entre empleador y empleado, previamente conversado antes de realizar el trabajo. Estas deben ser pagadas obligatoriamente, pues son días de descanso obligatorios por la ley y por contrato, que al ser trabajados implican horas extra y esfuerzo por parte del trabajador que deben ser remuneradas económicamente. Y finalmente podemos hablar sobre los porcentajes sobre ventas y comisiones. ¿Qué quiere decir? Esto aplica más que todo con los vendedores en ciertas empresas. Son acuerdos previamente hablados antes de realizar el contrato laboral. Normalmente es un porcentaje sobre cada venta realizada por los trabajadores o cada cierta cantidad de ventas. Son bajo previo acuerdo, como lo dije anteriormente, y dependerá mucho de la cantidad de ventas del vendedor, valga la redundancia. Y bueno, son porcentajes, como ya lo dije anteriormente, en base a la cantidad de ventas que se realice. Hablaremos ahora un poco sobre el cálculo de salarios. Primero, por unidad de tiempo. El salario por unidad de tiempo se debe determinar primero un salario de base mensual del trabajador, que no debe ser inferior al salario mínimo establecido por el gobierno. Se divide el salario base entre el número de horas trabajadas y tendrás tu salario por hora. Luego se multiplica ese valor por el número de horas que trabajas al día, a la semana o al mes, según tus necesidades. Se suma al salario por hora los conceptos salariales adicionales que correspondan, como lo son bonos, comisiones, horas extra, trabajo nocturno, entre otros elementos.
Estos conceptos deben ser evaluados en efectivo y promediados en un periodo de 6 meses. Es decir, en la remuneración por tiempo se suele retribuir por hora, día, semana, quincena o mes. En cuanto al salario por hora de destajo, aquí no se calcula en base al tiempo de la obra, sino a la cantidad o localidad de la obra realizada por el trabajador. Es decir, la remuneración será por el resultado final y se suele aplicar en actividades como la construcción, la agricultura, todo esto bajo previos acuerdos. Se determina el valor de cada unidad de obra, pieza o labor que se realice el trabajador. Estas no pueden ser inferiores al que corresponda por unidad de tiempo de la misma obra de labor. O sea, las obras, así no sean pagadas por hora exactamente, nunca podrán ser de un valor inferior a lo que se debería pagar mínimamente por ley. ¿Me explico? Para su cálculo se multiplica el valor de cada unidad de obra por el número de unidades que produce el trabajador en un periodo determinado, ya sean horas, días, semanas, etc. Se suma al salario por obra de destajo los conceptos salariales que correspondan como bonos, comisiones, horas extra, trabajo nocturno, entre otros. Este es un poco parecido a lo que es el salario por tarea, que aquí igualmente no se toman en cuenta realmente las horas trabajadas, sino un objetivo en específico. Este se aplica más que todo para tareas en específico para lo cual se requieren habilidades específicas, valga la redundancia, donde se buscan personas con ciertas cualidades que encajen dentro del perfil para cumplir una función en especial. Es decir, se remunera por un objetivo en específico y se suelen aplicar en actividades que requieran de cierta habilidad o destreza. Se determina el valor de cada tarea que realiza el trabajador, que no puede ser inferior a lo que correspondería por unidad de tiempo para la misma labor. Se multiplica el valor de cada tarea por el número de tareas que cumple el trabajador en un periodo determinado. Como lo dije anteriormente, pueden ser horas, días, semanas, meses, etc. Se suma el salario por tarea a los conceptos salariales adicionales, como lo son, como lo dije anteriormente, bonos, comisiones, horas extra, trabajo nocturno, entre otros. Estos tres tipos de cálculo de salario poseen ciertas similitudes entre sí, sin embargo tienen características bastante claras y específicas que marcan una diferencia o barrera entre cada una de ellas, dejando bien claro para los trabajadores y empleadores cómo se calcularán los salarios.